Una humilde campesina analfabeta, Matilde Oliva Arias de Garagoa, esto es en Boyacá, Colombia, pronunció unas palabras en 1997 y 16 años después se vinieron a cumplir. Cordial saludo para todos los que están conectados aquí en este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Si no se ha suscrito, suscríbete, comenten, comparta y ayúdenos a esta evangelización aquí en nuestro canal. Vamos a nuestro tema para hoy. Lo que dijo esta humilde campesina Matilde Oliva, allá en Garagoa, Boyacá, Colombia. Unas palabras que después de 16 años se cumplieron. Entonces vamos a analizar. Aquí tenemos esta famosa palabra que últimamente se ha estado pronunciando: la mafia de San Galo. San Galo es una ciudad en Suiza. Y en esta ciudad un grupo de obispos y cardenales se reunían en secreto para discutir el futuro de la iglesia. Y eso lo comandaba el cardenal Danneels. Él mismo lo confiesa que tenían una mafia, la mafia de San Galo. Se reunían con un grupo de obispos y cardenales para discutir en secreto el futuro de la Iglesia Católica. Y a partir de este momento es cuando revienta la horrorosa crisis en nuestra iglesia. Y para continuar nos tenemos que devolver al año 1846-1878 en el gobierno del Papa San Pío IX. Es el 255 el número de papas en nuestra iglesia. Este papa condena las doctrinas progresistas, socialistas y las sociedades secretas. Expresamente en el apéndice Syllabus condena el nacionalismo, el indiferentismo, el panteísmo, el naturismo, el latitudinarismo, el socialismo, el comunismo, el liberalismo, el biblismo y las sociedades secretas. Y también condena la autonomía de la sociedad civil. Este papa proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María en 1854 y en el Concilio Vaticano I proclamó la infalibilidad papal. Se producen los movimientos sociales de masas que denuncian las injusticias del capitalismo y el liberalismo. En 1847, Carlos Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista. En 1875 este papa celebró el 21 año santo. Y este papa también, San Pío IX, dijo una frase para tener en cuenta: si un futuro papa enseña algo contrario a la fe católica, no lo sigan. Si un futuro papa enseña algo contrario a la fe católica, no le sigan. San Pío IX, el mismo que dijo que proclamó la infalibilidad papal, que está mal interpretada. Hay una falsa interpretación por muchos católicos, muchas personas, sobre la infalibilidad papal. Piensan que todo lo que diga un papa es infalible. No, eso no es así. No es así. Solamente sucede como en el caso acá, cuando proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Ahí en ese momento, por el hecho de proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, en ese momento eso es lo que es infalibilidad papal, porque es en cuestiones de doctrina y fe. Pero no por lo que diga personal, no, eso no, ahí no tiene nada que ver la infalibilidad papal. Más adelante vamos a hacer otro comentario sobre eso. Luego llegamos al Papa Pablo VI. Este Papa es el 262.
gobernó la iglesia desde el 21 de junio de 1962 al 6 de agosto de 1978. Se hizo cargo del Concilio Vaticano II en su segunda etapa y lo finalizó el 8 de diciembre de 1965, aplicando a la iglesia el espíritu de renovación y modernización del concilio. Se enfrentó a la ultraconservadora fracción francesa de Monseñor Lefebvre. Ha sido el primer papa en viajar fuera de Europa. Este papa, Pablo VI, el 29 de junio de 1972 pronunció la famosa frase que se hizo célebre y está que suena y truena por este tiempo: por las rendijas de la iglesia se metió el humo de Satanás. Por las rendijas de la iglesia se metió el humo de Satanás. ¿Y por qué razón? Porque eso ya viene desde acá con estas famosas sociedades secretas, la famosa masonería, sociedades secretas, masonería, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Bueno, ya estamos en Pablo VI, ahora llegamos a Juan Pablo I, es el Papa número 263. Juan Pablo I Albino Luciani, este gobernó desde el 26 de agosto de 1978 al 2 de septiembre de 1978. Fue el primer papa de imponerse un doble nombre. No quiso la ceremonia de coronación. Su pontificado duró 33 días. Se supone que murió de infarto, pero su muerte levantó todo tipo de sospechas. Se le llamó el Papa de la Sonrisa. Tengamos en cuenta las famosas sociedades secretas. Puede ser que esas sean las que tengan algo que ver con la muerte de este Papa Juan Pablo I. Las famosas sociedades secretas, lo que hoy es la famosa masonería eclesiástica. Llegamos a Juan Pablo II, el Papa número 264, el polaco. Su elección fue una sorpresa, siendo el primer Papa no italiano elegido en 455 años, pues el último Papa no italiano fue Adriano VI. A finales de los años 80, su actuación en Polonia tuvo gran influencia en la caída del bloque comunista de Europa del Este, considerado el Papa peregrino. El turco Ali Akka le hirió gravemente. Promulgó el nuevo derecho canónico. Quiero que tengan en cuenta esta palabra, que está en rojo. Promulgó el nuevo derecho canónico. Y también promulgó el nuevo catecismo, el que tenemos ahora, para dar vida al espíritu del concilio. Su espíritu queda reflejado en las últimas imágenes que nos muestran a un Juan Pablo II gravemente enfermo, sin posibilidad de hablar y esforzándose por dirigirse a los fieles que le esperan en la plaza de San Pedro. Tengamos en cuenta estas palabras de Juan Pablo II: gravemente enfermo, sin posibilidad de hablar y esforzándose por dirigir a los fieles que le esperan en la plaza de San Pedro. Ahora sí vamos aquí para que analicemos qué fue lo que dijo esta humilde campesina, que se cumplió 16 años después. Entonces vamos a analizar estas palabras de este sacerdote, qué es lo que nos dice, para que podamos entender qué fue lo que pasó. Entonces ahí sí vamos a caer con lo que va a venir. Ahí sí vamos a caer. Ya cuántos de nosotros estamos diciendo que ese papa debe quitar, ese anciano, que ya da vergüenza que lo pasen por las naciones. ¿Sí? Y se nos olvida que ese anciano está sosteniendo la iglesia. Se nos olvida, hijos, que ese anciano
es un baluarte fuerte estos tiempos. Si le creemos a la Virgen, que dice que el Papa Juan Pablo es su Papa, y si creemos a otras profecías como Garabandal, donde dice que el Papa de la Virgen será el último Papa, antes del fin de los tiempos, es decir, después del fin de los tiempos habrá otro Papa verdadero. Entonces, ¿este sería él? El penúltimo. Si le creemos, ustedes que son tan marianos, yo creo que han leído todas las profecías de la Virgen, imposible que no. Han tenido la oportunidad de llenarse de personas que hablan tanto del Señor con misiones tan grandes que llevan ellos, y ellos ven la urgencia. Si le creemos a una campesina colombiana, Oliva, cuando yo le pregunté, Oliva, ¿cuál será el fin del Papa? Y sonriendo me contestó, no tema, fue en el 97, no tema que el Papa pasará en 2000 porque Dios Padre lo quiere. Y no tema porque después Jesús caminará en él y después será el Padre Yahvé en él para sostenerlo. ¿Sí? Tenga miedo, Padre, si eligen otro Papa aún él estando vivo. Y eso no es lo que queremos. Queremos sacarlo a un lado, elegir un Papa y colocar un nuevo Papa. Pero resulta que Dios respeta el trono. Entonces sería el falso. Bueno, no estoy asustando. Bueno, entonces sería el falso. Vamos a analizar ahora sí. Aquí, cuando se está refiriendo gravemente enfermo, acuérdense que el Papa Juan Pablo II estuvo bastante enfermito, y ya desde ese entonces había una fuerte presión para que Juan Pablo II se hiciera a un lado. Por eso es que el sacerdote ahí saca estas palabras. Vamos a analizarla lo que dijo en el video. Todo lo que dijo en el video este sacerdote se llama el padre Carlos Cancelado. Eso fue en una homilía, noviembre 27 del 2002. Y se está refiriendo a Juan Pablo II. Entonces vamos a caer con lo que va a venir. Ya cuando entre nosotros estamos diciendo que ese papa, ese anciano, que ya da vergüenza que lo pasen por las naciones, se está refiriendo a Juan Pablo II. Y se nos olvida que ese anciano está sosteniendo la iglesia, Juan Pablo II. Se nos olvida, hijos, que ese anciano es el baluarte fuerte en estos tiempos. Si le creemos a la Virgen, que dice que el Papa Juan Pablo II es su Papa, si le creemos a otras profecías, como Garabandal, donde dice que el Papa de la Virgen será el último Papa, porque eso lo dijo Juan Pablo II. Juan Pablo II dijo, yo soy todo tuyo, se lo dijo a la Santísima Virgen María. Soy todo tuyo, Juan Pablo II. Entonces por eso lo llaman el Papa de la Virgen. Seguimos. Antes del fin de los tiempos, es decir, después del fin de los tiempos, habrá otro Papa verdadero. Entonces, este sería el penúltimo Papa. Se está refiriendo a Juan Pablo II. Esas son las palabras de este sacerdote. Entonces, este sería el penúltimo. Pregunto, si le creemos, ustedes que son tan marianos y se han leído todas las profecías de la Virgen, si le creemos a una campesina colombiana, Oliva,
Cuando yo le pregunté, Oliva, ¿cuál será el fin del Papa? Ahí se está refiriendo a Juan Pablo II. Sonriendo me contestó. Esto fue en el año 1997. Y sonriendo me dijo, no tema que el Papa pasará el 2000 porque Dios Padre lo quiere. Y no tema porque después Jesús caminará en él y después será el Padre Yahvé en él para sostenerlo. Tenga miedo, Padre, si eligen otro Papa, aún él estando vivo. Y aquí dice el Padre, ¿y eso no es lo que queremos? Queremos sacarlo a un lado, elegir un Papa y colocar un nuevo Papa. Pero resulta que Dios respeta el trono. Entonces sería el falso. Bueno, no los quiero asustar, no los estoy asustando, dice el Padre. Y termina. Estas fueron las famosas palabras que pronunció esta humilde campesina Oliva Arias en Garagoa, Boyacá, Colombia. Tenga miedo, Padre, si eligen otro Papa, aún él estando vivo. Eso era estando Juan Pablo II, porque había una fuerte presión de todas estas mafias, la de San Galo, tratando de sacar al Padre, al Papa. Pero no lo lograron. Él terminó su pontificado con todos los esfuerzos, pero terminó. Fuerte presión había en ese entonces. ¿De quiénes? De la mafia de San Galo. Y ahí es donde vienen las famosas palabras. Tenga miedo, Padre, si eligen otro Papa, aún él estando vivo. ¿Y eso no es lo que queremos? Queremos sacarla a un lado, elegir un Papa y colocar uno nuevo. Pero resulta que Dios respeta el trono. Entonces sería el falso. Bueno, no los estoy asustando. Pues eso fue lo que sucedió. 16 años después de pronunciar esas palabras, eligieron un Papa, estando este Papa vivo, y colocaron otro. Habiendo un Papa, colocaron otro. Porque un Papa es Papa hasta que se muere. El monus petrino, eso es hasta que se muere. Eso no es que si hoy quiero y cambien este y que mañana otro, y eso lo quieren hacer ver así, que cambiar el Papa al día que quiera, que cambiarlo, no. Es que eso hacía más de 600 años que no sucedía eso, porque han habido unos papas que han renunciado, pero porque ellos lo hicieron de ser papas bajo una condición. Pero es que en este caso, este señor Benedicto XVI, supuestamente renunció, pero sigue mostrándose que es el Papa, le está contando al mundo, le está diciendo al mundo, yo sigo siendo Papa, porque si no fuera Papa, él tenía que vestir como este cardenal, así como él, como su secretario, pero él siguió utilizando la sotana blanca, su anillo de pescador, el solideo, la firma, pastor de pastores, su escudo, todo lo siguió mostrando que él era Papa. Entonces teníamos dos papas dentro del Vaticano, y es la primera vez en toda la historia de los papas que hay dos papas en Roma, porque han habido hasta tres, pero el uno era en una ciudad, otro en otra ciudad y otro en otro territorio, pero no en el mismo lugar. Único caso en el mundo después del 2013. Y ese 2013, que lo vamos a ver, ese día hubieron tres papas, el 13 de marzo del 2013, tres papas. Bueno, aquí yo quiero que enfatizarles sobre esta profecía. Este es el texto paralelo de la cual nuestro Señor Jesucristo fundó el pontificado y el pontífice. Que es que hay dos figuras. Una cosa es pontificado y otra cosa es pontífice. Y el
pontificado nosotros como católicos estamos obligados a creer porque es dogma de fe, el pontificado, porque así el Señor lo inauguró allá en Cesarea de Filipo, pontificado y pontífice. Y el texto paralelo del cual el Señor sacó para inaugurar el pontificado es Isaías 22, 20 al 25, y dice: y ese día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Elquías, lo vestiré con túnica, le pondré tu cinturón de honor y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. De aquí es de donde sale, será un padre, que se le dice a los sumos pontífices, el Santo Padre. En sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierre. De ahí es cuando le dice a Pedro: ahí te doy la llave del reino de los cielos. A Pedro, lo que ates y desates, la llave del reino de los cielos. Pero resulta que aquí en el siguiente numeral de Isaías 22, 23, nos dice lo siguiente: él será como un trono de honor para la familia de su padre. Yo haré que quede firme en su lugar como si fuera un clavo. Queda firme, eso no es para estarlo cambiando cada rato. Queda firme en su lugar como si fuera un clavo. En él se podrá colgar todo lo que haya de valioso en la familia de su padre y de toda su descendencia, toda clase de vasijas pequeñas, desde copas hasta jarros. Ese día cederá el clavo que estaba clavado firmemente en su lugar, será arrancado y se caerá, y todas las cosas que de él estaban colgadas se romperán. Lo afirma el Señor Todopoderoso. Esta profecía, Isaías 22-25, se estaba cumpliendo el 13 de marzo del 2003. Ese día cederá el clavo, este clavo que debe ser firme en su lugar, firme, cederá el clavo que estaba clavado firmemente, porque él tiene que estar clavado firmemente en su lugar. será arrancado y se caerá, todas las cosas que de él estaban colgadas se romperán. Nuestra doctrina se empezó a romper. De ahí tenemos la horrorosa crisis en nuestra iglesia. Lo afirma el Señor Todopoderoso. Isaías 22, del 22, 20-25. Aquí se está cumpliendo esa profecía. Para los que dicen que no, que un papa puede renunciar y que cambiarlo y quitarlo, echarlo para allá, no, ahí lo está diciendo la profecía, quedará clavado como si fuera un clavo, en su lugar. Eso es una profecía que ya viene desde el Antiguo Testamento y es el texto paralelo por la cual nuestro Señor Jesús lo tomó para fundar el pontificado y el pontífice. Pontificado y pontífice. Y aquí viene entonces lo de Benedicto XVI. Es el pontífice 265. Nació en Baviera, Alemania. Eminente teólogo, fue nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II. Responsable de rebatir la teología de la liberación, y prohibió el ejercicio y su enseñanza en nombre de la Iglesia, enfrentándose a teólogos disidentes como Heinz Kühn. Se prevé que adopte posturas más rígidas en lo referente a la prohibición de este horrendo crimen contra las criaturas antes de llegar a este mundo, las agendas de colores,
la eutanasia y el uso de métodos anticonceptivos. El día de su elección dijo: oren para que no tenga que huir de los lobos. ¿Por qué? Porque él ya sabía que estaba en medio de una guarida de lobos. Porque el mismo cardenal Dales no ocultó el odio contra el Papa Benedicto XVI, el mismo que lidera la mafia de San Galo. Oren para que no tenga que huir de los lobos. Y seguimos. Y estas fueron sus palabras que causaron las que hieren. Palabras que hieren. La auténtica amenaza para la Iglesia actualmente proviene de una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanitarias. Son una aceleración histórica en la agenda mundialista. El matrimonio entre personas del mismo sexo, la creación de la vida humana en laboratorios y el horrendo crimen contra las criaturas antes de llegar a este mundo. Quien se oponga a esta dictadura mundial de estas ideologías se expone a ser castigado con la excomunión social. Además también dijo: todas esas ideologías, todos eso que promueven es el evangelio del anticristo. ¿Quién lo dijo? Benedicto XVI. Ahí empezó a echar sal en la herida y por eso lo tenían arrinconado. Ya Juan Pablo II se liberó, pero Benedicto XVI no se libró de que lo arrinconaran. Y a este señor, a Benedicto XVI, sus supuestos hermanos en el episcopado, ni siquiera le daban la mano allá en Alemania, los paisanos. Lo dejaban con la mano estirada. ¡Qué ejemplo de amor! El ejemplo que pide nuestro Señor Jesucristo. Y un sacerdote mexicano, que me abstengo de dar su nombre, en ese momento, cuando se supo de la supuesta renuncia de Benedicto XVI, que había renunciado, dice: lo que nos ha pasado en la iglesia con Benedicto XVI es para llorar y hacer penitencia y durar varios días haciendo penitencia y oración y echándonos cenizas en la cabeza. Hay que orar, hacer penitencia y echarnos ceniza. Lo que le ha pasado a la iglesia de que se haga a un lado Benedicto XVI. Lo dijo un respetable sacerdote de México. Dice, y dijo en esas palabras, dijo: y no se confíen que nosotros los sacerdotes en esta crisis los vamos a ayudar. No se confíen porque no los vamos a poder ayudar. ¿Por qué? Porque es que hoy el sacerdote que diga algo, que manifieste algo, que no esté de acuerdo, lo reducen así sencillo. Ya hay más de 2000 sacerdotes reducidos, porque han dicho algo que estas élites, que todas estas organizaciones secretas, la masonería eclesiástica, no les conviene y los van sacando. Sacerdote que no esté de acuerdo, lo saca. Obispo que no esté de acuerdo, lo sacan, lo reducen. Así es sencillo. Así estamos en la iglesia. Por eso se dice la horrorosa crisis de la iglesia. Por eso es que esta señora, o esta humilde campesina, Oliva Arias, en 1997, dijo esas palabras: tenga miedo, Padre, si eligen otro papa, aún él estando vivo. Tenga miedo, Padre. Y tengamos miedo de lo que se nos viene encima. Tengamos miedo de lo que se nos viene encima. Esta señora murió el 27 de julio del 2015. Y que se dijera: no, es que lo dijo porque es una experta vaticanista, conoce muy bien el derecho canónico, conoce las leyes de la iglesia. No, era que era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Lo único era que siempre todo le podía faltar menos ir a la Santa Misa y comulgar. Y en el año 1986 a ella, esta humilde campesina, se le presentó el Señor allá en su humilde casa, en una vereda en
Garagoa, Boyacá, Colombia. Esta humilde señora, una campesina analfabeta, no se le puede decir, es que era muy letrada, conocía mucho de las leyes, conocía del derecho canónico, conocía de todas las leyes, no, una humilde campesina, una humilde señora, que es la que trae estas palabras. Y después de que esta señora Oliva Arias en el 97 pronunció, se vino a cumplir 16 años después, que es lo que estamos hablando, 16 años después, y es cuando este sacerdote en el 2002, noviembre del 2002, manifiesta en esta homilía esas palabras. Y claro que sí, 16 años después, en el 2013, el 13 de marzo del 2013, fue cuando tuvimos ese día 3 papas. Hubieron 3 papas. Estaba Benedicto XVI y estaba Angelo Scola, y al rato resultó electo Jorge Mario, que inclusive lo está diciendo esta página de Info Vaticana, que ahí en la descripción del video les voy a dejar el link para que puedan leer y explorar muy bien. El 13 de marzo del 2013, casi todo el que veía el famoso balcón central de la fachada de la Basílica de San Pedro, ya fuera en directo o en la televisión, pensaba que el que iba a salir de blanco allá en este balcón por la célebre ventana sería el italiano Angelo Scola, ante la sorpresa general que no fue así, y en su lugar salió el argentino Jorge Mario Bergoglio, el 13 de marzo, el día de los 3 papas. Ese día ya han habido, y eso lo va a decir ahorita un documento, tenía que haber 2 elecciones en la mañana y 2 en la tarde. Así lo dice la nueva Constitución o el nuevo derecho canónico o la Universi Dominis Gregis. 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde, no podían haber 3. Y ya les digo, entonces, ese día hubo fraude por una boleta de demás, ese día fraude. ¿Por qué razón? Porque como salió electo este señor Angelo Scola, y automáticamente resultó una boleta de demás en la votación, y ahí fue donde hubo el fraude, porque los votos eran 115 cardenales y resultó una boleta de demás. Y ahí fue donde dijeron, tenían que eliminarse la boleta. La norma dice que se tenía que eliminar la boleta, no la votación, y volver a hacer el escrutinio. Y lo que hicieron fue eliminar la votación. Entonces ese día hubo 2 votaciones en la mañana y 3 en la tarde. Eso da para violar la Constitución Apostólica, la Universi Dominis Gregis. Se violó ahí, porque solamente tenían que haber 2 y hubieron 3. Y en la tercera fue donde salió electo Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Y vamos a escuchar el video. Quiero mostrarles el video donde lo dice y lo reconfirma el doctor Alberto Villasana. Vamos a escuchar. Y lo que nos dice este señor. Quería comentarle, porque hay muchas personas que no saben o no conocen o no han escuchado, que el día que fue electo Francisco, digámoslo así, de esa manera, que fue el 13 de marzo del 2013, ese día hubieron 3 papas, porque acuérdese que el doctor nos contaba que antes de la elección de Francisco fue electo el cardenal Angelo Scola. Scola, efectivamente. Entonces podemos decir que prácticamente ese día hubieron 3 papas en la Iglesia Católica, en ese 13 de marzo del 2013. Marzo de 2013, sí, esto es correcto, o sea, en ese día que se celebraron
los 4 escrutinios, salió electo en el 4.º escrutinio por mayoría de los que estaban ahí el cardenal Angelo Scola, que tomó el nombre de Juan 24, por cierto, y incluso la Conferencia del Episcopado Italiano emitió un comunicado en el cual felicitaba al cardenal Angelo Scola porque era italiano, era del grupo de los obispos italianos, haber sido electo. Así salió la felicitación. Y también en Wikipedia, que se ve que este sitio de información estaba siguiendo minuto a minuto el cónclave, y entonces también en Wikipedia apareció esta felicitación. Y lo que se dice, bueno, es que uno después de haber visto la fumata blanca, a los 10 minutos no aparecía en el balcón, y a los 10 minutos volvió a aparecer fumata negra, ¿no? Y entonces lo que se dice, digamos, los relatores que conocieron este acontecimiento, dicen que al cardenal electo, Angelo Scola, lo hicieron regresar a la Capilla Sixtina, diciéndole que había sido inválida la elección. Esto es una de las cosas que tengo yo aquí en este PowerPoint, que no logro yo poner. Bueno, ahí vemos lo que nos confirma el doctor Alberto Villasana, lo que pasó ese día. Entonces ya habían habido las 2 votaciones en la mañana, las 2 votaciones en la tarde. En las 2 votaciones de la tarde fue donde salió electo este cardenal Angelo Scola, pero de un momento a otro apareció una boleta de demás. De un momento a otro. ¿Por qué? Porque no salió electo Jorge Mario. Entonces hicieron ahí que una boleta de demás, y en lugar de eliminar la boleta, lo que hicieron fue eliminar la votación, y eso lo está prohibiendo esta Constitución, que ya vamos para allá. Este enlace se lo voy a dejar en la descripción del canal de la Info Vaticana, donde está esta nota. Pero aquí no hablan que fue por la boleta, sino que de todas maneras sí que salió electo este señor Angelo Scola. Esta Constitución es la que nos dejó el Papa Juan Pablo II, el nuevo derecho canónico, se llama la Universi Dominis Gregis. La promulgó el Sumo Pontífice Juan Pablo II el 22 de febrero de 1996. Está compuesta por 2 partes. La primera parte tiene 5 capítulos y 32 numerales. Se refiere a la sede vacante de la sede apostólica. Y la segunda parte está compuesta por 7 capítulos, y los numerales están desde el 33 hasta el 92, y se refiere a la elección del romano pontífice. Ya sabemos, entonces fue promulgado el 22 de febrero de 1996, un año antes de que esta señora Olivita pronunciara esas palabras: que tengan miedo, Padre, allá en Garagoa. Ahora sí, entonces vámonos a analizar aquí nuevamente, vamos hacia adelante, por el famoso cabildeo que estaban haciendo esta mafia de San Galo allá en esta ciudad, la reunión de estos obispos y cardenales haciendo cabildeo. ¿Y qué quiere decir cabildeo? Intriga que se lleva a cabo para conseguir algo entre un grupo de personas. Entonces se reunían en secreto, ellos lo dicen, para tomar decisiones en un futuro con la iglesia. Y eso es una violación a la Universi Dominis Gregis. Esto está prohibido, el cabildeo. Ya vamos a mirar los numerales.
Y la otra violación a esta Universi Dominis Gregis es la votación, que tiene que haber 2 votaciones en la mañana y 2 en la tarde. Y en la tarde hubieron 3. Ahí se violó la Universi Dominis Gregis. Este documento no lo está sacando nadie, nadie habla de eso, ni monja, ni sacerdote, ni obispo, nadie está diciendo sobre eso. Hay un silencio total sobre esta violación. Y sobre todo, si se hizo cabildeo, porque están las evidencias, el cabildeo, se violó la Constitución Apostólica. Y si hay una violación, entonces, ¿qué puede pasar? Estamos ante un fraude. Lo legítimo no está, lo que debe ser legítimo. Hay algo legal, porque Francisco está legalmente como presidente del Estado Vaticano. Eso no se puede negar, ahí está. Pero que sea legítimo, sí o no, es lo que está entredicho. Porque si se violó la Constitución Apostólica, la que nos dejó Juan Pablo II, no es legítimo. Está legalmente, pero no es legítimo. ¿Y por qué? Porque esta mafia de San Galo, la que se reunía en esta ciudad, es la que hizo y ha hecho todo eso para esa violación, con el famoso cardenal Daniels. Y ahí está la lista de todos los que lo acompañaban, de esos cardenales, allá se reunían. Y eso ya venían, con ese plan, lo venían haciendo con Juan Pablo II. Lo que pasa es que con Juan Pablo II no pudieron, y luego con Benedicto XVI tampoco les funcionó. No les funcionó con Benedicto. Y entonces fue cuando ya le hicieron el famoso cajón que llamamos nosotros, lo encajonaron. En el 2005. Y ahí fue cuando llegó Benedicto, y ahí a Benedicto lo encajonaron totalmente. Aquí vamos ya a pasar los numerales por las cuales se violó la Constitución Apostólica que nos dejó nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. El capítulo 6 en el numeral 79, lo que es el 79, 80, 81, 82 habla de todo eso, sobre el cabildeo y todas las violaciones. Y eso, y violar esa norma está bajo el decreto de excomunión, la sentencia de excomunión. Dice aquí el numeral 79, confirmando también los prescriptores de mis precedores, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal, mientras viva el pontífice y sin haberlo consultado, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, vea, el cabildeo, prometer votos o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. ¿Quiénes lo hacían? La mafia de San Galo. Entonces quiere decir que este numeral se violó, y violar la Constitución es lo que se llama no canónicamente. Se violó la Constitución Apostólica. Capítulo 6, en numeral 82. Igualmente prohíbo a los cardenales hacer capitulaciones antes de la elección, o sea, tomar compromisos de común acuerdo, obligándose a llevarlos a cabo en el caso de que uno de ellos sea elevado al pontificado. Estas promesas, aun cuando fueran hechas bajo juramento, las declaro también nulas e inválidas. Ahí está, qué bueno fuera, léanse la Constitución Apostólica, léanla, estudienla muy bien, la Universi Dominis Gregis. Ahí nos muestra claramente que hubo violación a esta Constitución. Una Constitución que nos la dejó nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. Pero que se violó. ¿Por qué se violó? Por estas mafias, que lo dicen abiertamente, es que ni siquiera lo ocultan. Las famosas mafias de masónica, la masonería eclesiástica. Y entonces, finalmente el 28 de febrero de 2013, meses antes de las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de Janeiro, Benedicto XVI dijo que no se veía capaz de afrontar dicha actividad de la Iglesia. Anunció su renuncia al papado, supuestamente. El
renuncia a su papá, Benito XVI. 13 días de espera. El 13 de marzo del 2013 fue cuando hubieron ese día los famosos 3 papas. Ahí les voy a dejar la descripción para que lean del documento. Y seguidamente les voy a mostrar qué simboliza, símbolos para pensar. Unos cuervos atacan a una paloma blanca y la matan. Unos cuervos. Y este señor, el cardenal Víctor Fernández, está diciendo que la verdadera iglesia ha comenzado a partir del 2013. Son palabras que él está diciendo. El que va a quedar en la silla que ocupó Benedicto XVI en el gobierno de Juan Pablo II, en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y estas palomas, estas imágenes, para que reflexionemos, lo que yo le estoy diciendo, estas. Soltaron unas palomas, Francisco soltó unas palomas con unos jovencitos, soltaron esta palomita y este animal negro la atacó y aquí vemos donde la mató, en presencia, allá la está matando, esto fue en la plaza de San Pedro. Y aquí vea, sigue el ataque. Esta paloma murió, que fue soltada de acá, y unos cuervos negros la atacaron. Símbolos para pensar. Y aquí está. Y a eso se suma que hasta una gaviota se sumó para atacar la paloma. Y aquí está, sigue el cuervo atacándola. Y la paloma murió. Entonces, ¿qué nos quiso mostrar la divina providencia con esto? ¿Qué nos quiso mostrar? Pensémoslo. ¿Qué fue lo que nos quiso mostrar la divina providencia? Palabras por las cuales le costó hacerse a un lado a este pontífice. La auténtica amenaza para la Iglesia actualmente proviene de una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanitarias. Son una aceleración histórica en la agenda mundialista. El matrimonio entre personas del mismo sexo, la creación de la vida humana en laboratorios y el horroroso crimen contra las criaturas antes de llegar a este mundo, porque me abstengo de decir ciertas palabras. Quien se oponga a esta dictadura mundial de ideologías se opone a ser castigado con la excomunión social. Además también dijo, todas esas ideologías es el evangelio del anticristo. ¿Acaso no fue expuesto a la excomunión social? ¿Acaso no lo hicieron a un lado? ¿Quiénes? Estas mafias. Lo estaban diciendo y ni siquiera lo ocultan. Es que ni siquiera lo ocultan. Ni siquiera lo ocultan. El duro golpe va a ser cuando, muy pronto, ahorita a partir del mes de octubre que se aproxima, cuando coloquen en la silla que ocupó en el gobierno de Juan Pablo II el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Van a colocar a todo un personaje contrario a lo que fue Benedicto XVI, quien defendía la doctrina milenaria. ¿Quién? Benedicto XVI. Y ahora van a colocar todo algo contrario para defender la fe. Eso es como colocar, antes había un gato cuidando la alacena, ahora van a colocar un ratón cuidando la alacena, para que me entiendan, palabras figuradas. Y el gran pecado de Benedicto XVI fue defender la misa tridentina. Ahora eso es pecado. Si usted defiende la misa tridentina es pecado. Por eso nos decía ese sacerdote de México, no se confíen porque nosotros los sacerdotes no los vamos a poder ayudar. Y todo esto no lo van a poder decir sacerdotes, porque sacerdote que hable lo reducen, sacerdote que hable lo reducen. Por eso les toca hacer silencio. Lo sabemos y lo entendemos. Si dice algo, lo reducen. ¿Por qué? Porque estamos ante una auténtica amenaza de estas mafias que no ocultaron su nombre y no ocultaron decir que iban a perseguir a los fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Por eso ahora seguir el evangelio fiel de nuestro Señor Jesús nos persiguen. Somos infiltrados. No, a nosotros nos interesa lo que diga Cristo en sus evangelios. Si lo dice Cristo, listo. Porque lo dijo
lo dijo un papa. Por eso en estos momentos estamos a la máxima potencia de la masonería eclesiástica en la iglesia. En este momento la máxima potencia de la masonería eclesiástica en la iglesia está a su máxima potencia. Y hay que atenerlo en lo que dijo San Pío IX. Si un futuro papa enseña algo contrario a la fe católica, no le obedezcan. ¿Por qué? Porque es que ahora nos están diciendo que hay que obedecer a esa organización de las 3 letras, la que es un 1 al revés, que hay que obedecerla. ¿Y de dónde vienen todas estas ideologías criminales del mundo que están corrompiendo y están dañando a la juventud? Jovencitas, niños, niñas, con sus famosas amputaciones. ¿De dónde viene? De estas organizaciones de las 3 letras, que ahí las miran ustedes en las imágenes. Entonces, ¿por qué fue la persecución contra Benedicto XVI? Que fue el responsable de rebatir la teología de la liberación y prohibió el ejercicio, su enseñanza en nombre de la iglesia. Ese fue su motivo de su persecución, porque Juan Pablo II y Benedicto XVI fue uno de los perseguidores de la doctrina de la teología de la liberación. Y este señor, el que está ahora en la silla de Pedro, es discípulo de esa teología de la liberación. O sea, estamos en este momento con un señor sentado en la silla de Pedro comunista. Eso no lo habíamos pensado hace 20, 10, 15, 30 años atrás, que el comunismo se nos sentara en la silla de Pedro, porque si se habla de teología de la liberación es lo mismo que hablar comunismo, humanismo, socialismo, es lo mismo. Por eso fue que dijo Benedicto XVI, oren para que no tenga que huir de los lobos. Y el cardenal Danes no ocultaba el odio contra el Papa Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque tienen esta mafia, tenían esta mafia y la tienen, porque estamos a la máxima potencia de la masonería eclesiástica. Pero nosotros atenemos también lo que dijo este Papa, San Pío IX. Pío IX dice, si un futuro Papa enseña algo contrario a la fe católica, no le sigan. No es que va en contra de la doctrina de Cristo. Es que aquí el máximo jerarca para nosotros es Cristo. Es Cristo. Si su presidente, porque Cristo es el presidente y el otro, hablemoslo así, secretario del presidente. Cristo es la cabeza. Por lo tanto, si alguien que es a quien le han encomendado es su secretario del presidente, y nos está mandando al hueco más profundo, no le tenemos que obedecer. No podemos obedecerle, porque si se sale de lo que nos dice el Evangelio, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús, no estamos obligados a obedecerle. Por eso es que ahorita hay una confusión sobre la infalibilidad papal. Es que la infalibilidad papal es en ciertos casos cuando se dice es cátedra, pero es en cuanto a cuestiones de doctrina y fe, pero no lo que diga como cuestiones personales, que vaya a decir que es que hay que obedecer a esta organización de las 3 letras, no, porque eso es como decir obedézcale al mismo demonio, no, yo en el caso mío no. Eso no quiere decir que es que yo me estoy volviendo en contra de la iglesia, que soy antipapa, que soy anti pontificado, no, es que eso lo dejó nuestro Señor Jesús, el pontificado y el pontífice, y yo estoy obligado a creer en el pontificado. Ese es un dogma de fe. El pontífice sí es digno de juicio, de seguirlo o no seguirlo, pero ahora nos promueven, ya les voy a mostrar seguidamente, nos promueven que hay que obedecer a costa de lo que sea.
Ya les voy a mostrar este sacerdote. Les voy a mostrar este sacerdote donde dice que hay que obedecer a como dé lugar. No, yo le hago caso a lo que dice San Pío IX. Y les voy a mostrar. Voy a mostrarles lo que dice este señor, este sacerdote. Ya les muestro. Bueno, voy a mostrarles qué dice este sacerdote. Permítame un segundito aquí. Escuchemos un poquitico aquí, espere, lo devuelvo. Vamos a escuchar lo que nos dice, que hay que obedecer a como dé lugar. ¿Quién es, queridos hijos, hoy el sucesor de esta promesa? ¿El Papa? ¿No eres tú entonces el detentor de esta promesa? La noticia es no, no eres tú. Es Él y solo Él, Pedro y sus sucesores. Y hoy sucede que algunos fieles católicos se sienten investidos de una autoridad que no tienen para juzgar al Papa, su doctrina, su predicación, su enseñanza. Al Papa se le ama, al Papa se le obedece, al Papa se le acata, con total abandono y obsequio de la voluntad e incluso del intelecto. Al Papa se le respeta, sea quien sea, y diga lo que diga, porque no habla en el nombre de la carne, sino en el nombre de un espíritu que renueva permanentemente a su iglesia. En esta parroquia no hay espacio para la rebeldía, sino solo para la obediencia y el amor a quien es Pedro, a quien es la roca, el vicario de Cristo en la tierra. ¡Que viva el Papa! Bueno, ahí escucharon, se le obedece por encima de lo que sea. Si nos manda a pedir que obedezcamos a esta organización de las 3 letras, y todas las organizaciones de las 3 letras hay que obedecerle a como dé lugar. Pero nos dice San Pío IX, si un futuro papa enseña algo contrario a la fe católica, no le sigan, no le sigan. Así que, mis queridos, ahí les dejo esta enseñanza, no me las estoy inventando, no estoy sacando nada que me lo hayan contado por allá alguien, no. La misma Constitución apostólica que nos dejó nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, lo está diciendo. Lo está diciendo. Y a eso se suma que por eso es que ahora escuchamos herejías como por las venas de Jesús corre sangre pagana. Y una de las peores herejías que han sucedido es que Jesús es hijo de prostitución. O sea, eso es la madre de todas las herejías. Jesús, hijo de la prostitución. Tanto será, Virgen Santísima, esto es como para echarse uno la bendición. Virgen Santísima. Es que Jesús, hijo de prostitución. Tanto sería que de México salió un documento, este documento que ahí lo encuentran, y aquí está su dirección si lo quieren buscar. Declaración para defender a la Santísima Virgen María de Guadalupe, Mater Veritatis Salutatis, Madre de la verdad de la salvación, por estas herejías contra la Santísima Virgen María. ¿No será que estamos mal en nuestra iglesia? ¿No será que estamos en una crisis horrible? Ahí les dejo, mis estimados. Sigamos orando, sigamos apegados a nuestro Señor Jesús, a la Santísima Virgen María. Obedezcamos lo que dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio. A eso estamos obligados. A eso es que estamos obligados. Jesús es nuestro Maestro Supremo, el Jefe Supremo. A sus secretarios, si se equivoca, qué pena,
los secretarios que sean, el que se equivoque y se salga de lo que el Señor Jesús quiere darnos en el Evangelio, no estamos obligados a seguirle. No estamos obligados a seguirles. Bueno, muy bien, yo me despido. Les deseo que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga siempre. Nos volveremos a escuchar en otra oportunidad. Y gracias por estar en este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe.